Hola, profesor Gabriel, buenas tardes. Mis disculpas, pero ando con tanta cosa que no alcancé a llegar a las 17:00. Pero aquí estoy, algunos minutos después. Hola, profe, ¿cómo está usted? ¿Está mutis? Sigue mutis. No logra escuchar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, profesor? ¿Qué? Am, Ahí sí o no. Ahora, profesor, ahí sí, po. Ahí Ahora sí. sí, po, profesor, ahí sí. Había algo que estaba ahí trancando la Sí, conversación. Ahí está, po. Ahora sí. Voy a dejar sí. fuera entonces el chat. Ya, Fuera ok. el chat. Pero sirve el chat, ¿no? ¿No ve que sirve? Y por supuesto, siempre es necesario. ¿Cómo está, profesor Gabriel? Bien, bien, ¿y usted? Aquí estamos dándole al informe. Póngale con tuti nomás. Eh, la idea es justamente que hagamos un trabajo lo más colaborativo posible. Yo me comprometí a subir algún material, pero quisiera conocer un poco el ámbito de las investigaciones para poder subir cosas que sean acorde a lo que se está trabajando y no que sea solamente lo que a mí me parece que es importante. Yo creo que es mejor que existe un nexo entre lo que ustedes hacen o lo que van a hacer o lo que se pretende hacer y el aporte que yo les podría sugerir como literatura o alguna cosa especial que me parece que sería interesante que los alumnos lo vayan captando y vayan, a lo mejor les sirva como orientación. Entonces, yo creo que mejor es el contacto directo. Ahora, Claro, sí, totalmente. cada vez que se necesita también, profesor, lo que podemos hacer es, hagamos una reunión con usted, con los alumnos, como quiera, y la Ujú. grabamos para que entonces queden los contenidos y eso les sirva a ustedes. Yo después les comparto el archivo del video. Podríamos tener una metodología como esa, ¿le parece? Ah, sí, estaría buenísima, porque de repente quedan cositas ahí que uno olvida y tener la grabación es importante ahí. Así que me parece súper, súper, súper. Y tratemos de alimentar que los alumnos, si tienen estas inquietudes, ojalá que se forme ahí, que surja una inquietud de parte de ellos y no tomen el estudio como históricamente nos ha pasado a todos nosotros. Yo soy bastante más antiguo que ustedes y con puro látigo nomás el profesor le enseñaba antes al alumno y tenía que entrar la fuerza, la cosa que el alumno Exacto, perciba que la ciencia es algo que le sirve a él o ella, y que eso, si aprende cosas relevantes, le van a servir a él, a ella, a su familia, al entorno, le va. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, es no transmitirle cosas y que me repita lo mismo que yo le dije y listo, le pongo un 7. Así ha exacto. sido la historia de la educación en Chile. Entonces, Sí, pues, aunque yo soy y bastante más lamentable. antiguo y más rígido, yo estoy disponible, de hecho con mis alumnos yo lo hago así entregarle la herramienta y decirle, ustedes tomen la herramienta y ahora lo que se trata es que ustedes aniquilen la herramienta, pero que me respondan lo mismo que digo yo no tiene mucho sentido porque a lo mejor me van a responder algo que ni siquiera tienen el fondo del concepto que me están transmitiendo. ¿Bien? Había un Exacto, profesor que me decía que él le hubiera gustado enseñarle a los alumnos las potencias y después dejarle como tarea que calcularan la Tierra, la longitud de la Tierra al Sol. Yo no le veía ninguna conexión a las dos cosas, pero capaz que eso de fondo decir, la herramienta es esta y sirve para esto. ¿Bien? exacto. Es como aterrizar un poco lo teórico y expandirlo un poco más allá de lo que es la sala de clase. A mí me pidieron que hiciera un video para explicarle a las personas que iban a trabajar en la línea de lo que me pidieron que yo ayudara. Ujú. Y yo ni siquiera iba preparado ni nada, sino que lo que yo les decía a los que me iban a escuchar es que pensaran que las cosas que hacen sirven para cosas muy simples, muy sencillas, tan simple como te puede servir en la casa.
Exacto. Por ejemplo, Sí. si nosotros le enseñáramos a la persona radiación, radiación al tiro, todo el mundo se comprime con eso, pero si yo le digo, mira, si conoces la radiación, es probable que tú, si pintas adecuadamente el techo de tu casa, dentro de la casa tú puedes bajar unos 5 grados Celsius de temperatura sin hacer nada más que con aplicar la radiación. Esas son cosas prácticas que le sirven a la gente, ¿eh? Ujú. Más allá de los temas. Bueno, profesor, ese es un introito, pero usted tiene la palabra. Yo tomo nota. Dele nomás. No, Preguntas. sí, bueno, comparto la visión que me comenta, así que súper bien ahí, profe, bacán. Oiga, mire, el tema acá, tengo unas dudas que han surgido con los chicos. La verdad es que no sé si le puedo compartir A ver, déjeme ver acá si los creo que puntuales. le di permiso. Sí, sí tiene permiso. Ya, déjeme, porque hace rato que no ocupo esto. Pinchar Pantalla, en la flechita que está abajo. ¿cierto? Ya, la flechita. ¿Ya? Y ahí deben aparecer las opciones de los archivos que tiene abiertos. Ya, voy Y a, pincha uno de esos y compartir abajo. No sé si es una versión en inglés o en castellano esto. Share en inglés y en castellano compartir. Y la vemos ya, los dos, la misma, el mismo tema. a ver si resulta esto. Permite que Zoom comparta. A ver, deme un segundito. Si no puede, profe, una alternativa. Siempre tenemos que tener una alternativa. La alternativa sería, como tiene mi WhatsApp, ¿Mm? envíamelo por WhatsApp para acá. Y yo lo comparto. Ya, Envíeme el archivo. a ver, parece que ahora se puede. Ahí sí se puede, ¿no? ¿Se ve? Sí, pues. Ahí sí, pues lo Ya, tengo. Perfecto. súper. Ya, Perfecto. bueno, esto es lo que subieron desde la Universidad de Talca, ¿no es Sí, cierto? sí. Sí, sí. La, ya. Estamos acá nosotros en el tema de las preguntas a responder, ¿ya? Bueno, este ya lo tenemos, la pregunta número uno, ¿ya? Sacamos la resistencia, o sea, perdón, sacamos el espesor de los materiales para llegar a una resistencia de este valor, Ujú. ¿ya? Ahí tengo una duda, porque no se especifica, este espesor tiene que estar en milímetros, en centímetros. ¿Cuál es la unidad de medida que se utiliza en este caso? Mire, nosotros, como Universidad de Talca, estamos adscritos al sistema internacional, quizás eso ya lo he dicho al principio. Entonces, para nosotros, todas las unidades son sistemas internacionales, a menos que específicamente digamos lo contrario. Digamos, esto lo vamos a trabajar en el sistema inglés, perfecto, pero si no, entonces el sistema internacional para nosotros sería longitud en metros, masa en kilogramos y energía en joule. Bien. Entonces, del sistema Mm, internacional. Bien. ya, perfecto. Entonces, sistema internacional. En este caso serían en metros. Correcto, claro, claro, metro, Ya, longitud. perfecto. Ya, entonces tenemos eso listo. Ya, acá en el número 2 también teníamos una duda, porque en esta fórmula de pérdida de calor estábamos considerando R, ¿ya? Como R estábamos considerando este valor. ¿Eso es así? Porque al considerar 5 como la resistencia, en el fondo el resultado iba a ser el mismo para todos los materiales. Sí, pero es que la idea justamente es ver, digamos, a ver, este que sea un ejemplo que los oriente, pero la idea es que ustedes trabajen y vean los efectos de las variables, porque ¿qué es lo relevante de una resistencia? A ver, lo que nosotros queremos decir al alumno es lo siguiente, Q es un flujo. Si es un Ujú. flujo, como todo flujo debiera tener siempre en el numerador una fuerza impulsora, algo impulsa que esto se mueva. Esto Ya. es una energía calórica. Entonces, Oye, ¿y pero por qué se mueve? Se mueve, sí, solo sí, entre una fuente y un receptor, tiene que haber una diferencia de una variable en la cual se expresa el calor, que es la temperatura. Entonces, que ojalá entienda el concepto de temperatura. Entonces, tiene que haber arriba, entonces, la fuerza impulsora, delta T. Mientras más grande sea esa fuerza, más es el flujo que hay. ¿Bien? Y eso Ujú. dividido por algo que impide que esto pase. ¿Bien? Estoy Claro. pensándolo en la casa, por ejemplo. Yo quiero, adentro de mi casa, quiero que en el invierno no pierda calor hacia afuera y en el verano que no entre calor, que me deje un ambiente perfecto.
Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es la temperatura afuera menos la temperatura adentro. ¿Bien? claro, Afuera, en verano, hay, por decir algo, 70 grados Celsius y adentro yo quiero que no esté más de 25, sí, pero hay una fuerza impulsora, ¿se fija? ¿Qué exacto, es lo que yo puedo hacer entonces para evitar eso? Ponerle un tope, ponerle un problemita de pasada. ¿Y qué es lo que hago? Le pongo una pared. Pero si yo le pusiera pura madera, tengo un escenario. ¿Y exacto, qué puedo hacer? Ah, pero es que le pongo dos maderas, dos tablas. Ah, ¿se fija? Le estoy poniendo entonces más restricción. ¿Saben? No, yo creo que quiero más todavía. ¿Qué sugiere usted? Ah, es que yo he visto que le ponen un plástico ahí que es un plumavit. Ya, pero sí, eso es lo que se hace, pero a usted se le ocurre algo más que se puede hacer ahí. ¿Bien? Que maneje ese concepto. Entonces, lo que yo quiero hacer es interponerme. ¿Bien? exacto. Y por eso mismo, entonces, y fíjense que todas las unidades son consistentes, como lo digo, ¿no? Todo en el sistema inglés. Entonces, también que le diga watt, pero ¿de dónde viene el watt? Es que el watt, a ver, espérate. Estoy diciendo que una energía que se mueve, perfecto, y por diferencia de temperatura, perfecto, pero ¿cómo lo mido? Lo tengo que medir en una forma que se mueva esa energía. ¿Dónde tú lo podrías aplicar? Por ejemplo, suponte tú, tienes una casa y en un lado pones una estufa. Está Ujú, lejos tuyo la estufa, ¿verdad? Sí. Pero aunque tú estés lejos, la energía te llega, ¿verdad? Sí. ujú. Se demorará, pero llega. Ok. ¿Y por qué se mueve? Entonces, que esas preguntas las vaya de alguna manera trabajando el alumno cuando hace este cálculo. Nosotros lo que le damos es una orientación de cómo se calcula, pero que la idea es que vaya interpretando cada cosa. ¿Y yo qué pasa si cambio esa resistencia? Bueno, cambia el escenario. Es otro Claro, escenario. A lo mejor esos cinco son con una tabla. ¿Qué más puede hacer? Dos tablas. Ah, entonces quiere decir que eso sube o baja. Eso que lo asocie, ¿se fija? ¿Qué pasa si en mm, vez de la tabla uso otra cosa? Voy a usar acero. Quiero una casa indestructible, acero. Pero ¿qué pasará con la energía térmica en ese caso, la energía que se mueve, el calor este? ¿Qué pasará? Que poco que asocie eso la persona, ¿se fija? Entonces, estamos viendo variables por separado, pero que en el fondo que sin perder de vista que lo que me interesa es la energía, que vea cada uno de los elementos. Ahora, fíjese una exacto. cosa, dice área, ya, ¿qué pasa si la casa es más pequeña, si es más grande? Me da la impresión que si es más grande necesito más energía para calentarla, ¿no es cierto? Ujú. Me da la impresión. ¿Se fija? ¿Pero por qué? Entonces quiere decir que esa es una variable que también depende de la transferencia y arriba está en el área, ¿no? Por eso el Q dice A por delta T partido por R. Claro, sí, Alguien me podría decir, ¿sabe qué? Simplifiquemos la cosa. Vamos a dejar que Q, y a esto podría llegar el alumno, dejemos solamente lo que impulsa la energía, que es delta T solito, y pasemos para abajo el A. Ahí usted tiene que llevarlo a que maneje el álgebra, pero algo de álgebra sabe, ¿no es cierto? Por lo tanto, delta T partido por R dividido por A. Perfecto. Ahora está más simple la cosa. O sea, tengo que buscar forma de que yo, ¿cómo hago que el calor aumente o disminuya? ¿Va a ya, es como aumentar que vamos si poniendo las aumenta lo de variables. arriba o va a aumentar si disminuye lo de abajo? Una cosa así, ¿se fija? Ya, Pero que cada una de esas cosas tiene un significado físico, sino que no solo que mueva el valor nomás, sino que ¿cómo? ¿Cómo claro, logra ese resultado? Y ahí entonces puede llegar finalmente a manejar los espesores, a manejar los tipos de materiales. Entonces, en alguna parte eso está jugando un papel, en alguna parte por ahí está disfrazado y en alguna parte tiene que estar incorporado. Porque si yo mm, cambio madera por acero y lo cambio por plumavit, cambié algo y en alguna parte eso tiene que influir el flujo de calor. claro, tiene algún efecto ahí. Sí. Exactamente. Claro, entonces, Mm, ¿cómo se desagrega? ¿Cómo se descompone? ¿Cómo se interpreta? ¿Cómo se entiende? Pero como digo yo, no solo, de nuevo, se fija, no estamos llegando a lo que calcule nomás y ya lo calculé y el cálculo está perfecto y listo y tengo un 7. Pero ¿sabe lo que calculó? ¿O para qué mm, lo calculó? ¿O cómo lo calculó? Si yo le pregunto, ¿cómo subo, cómo puedo aislar mejor mi casa? Si él no tiene, él o ella no calculó adecuadamente, no va a saber interpretar eso. Lo que quiero yo es que interprete eso y exacto. no que solamente dé el número. ¿Se fija? Sí, sí, ese es el foco, eso es lo que estamos Ese es el entendiendo. foco, para allá va esa es la orientación. Claro, ya, perfecto. Pero igual, profe, en este caso.
porque no estamos siendo muy concretos quizás con los chiquillos. Ujú, Como dice, calcula la pérdida de calor. Estamos entendiendo que tenemos que hacer el ejercicio matemático, entendiendo lo que es cada variable, ¿no es cierto? ujú, La duda era con esta R, o sea, si acá me están dando una R de 5, ¿este ujú. valor se mantiene en este caso? Es que lo que podría decir, mire, es que eso usted lo puede transmitir a los alumnos y decirle, mire, cuando no te dan toda la información o cuando no es todo concreto, entonces tú dices, supuesto, se mantiene la condición del punto uno, supuesto uno. Entonces voy a hacer 2.1 y voy a calcular ese estado. 2.2, yo voy a sugerir ahora una mejora. Yo voy a modificar la R y la voy a Ya, modificar para ver cuál es el efecto que tengo. Incluso puedo modificarla hacia arriba y hacia abajo. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa con el cálculo ahora? ¿Bien? ya, Esa es la idea. perfecto. Ujú. Y dos. Ya, súper. Ya, profe. Espérenme. Ya, la otra era el punto 3. Me habla de estimar el costo anual de energía que se necesita para cada material. Ya, y a partir de eso determinar, bueno, cuál es más económico a lo largo del tiempo, ¿verdad? A largo plazo, en este Correcto, caso. correcto. Ya, entonces acá, para estimar el costo anual de energía, necesito estos valores, ¿cierto? El valor Sí, de U. correcto, correcto. Ya, ya, no estábamos tan mal entonces. Ujú. Perfecto. Entonces, ya. La última pregunta era sobre el periodo de amortización para cada material. Ese- Ese quizás puede ser un tema un poquito árido y a lo mejor está un poquito subido de tono la pregunta, pero ¿cómo le decimos a la gente qué es lo que es amortización? ¿De qué alumnos estamos hablando aquí? ¿De qué curso más o menos, qué grados son? Mire, son tres estudiantes de tercero medio y un estudiante de primero medio. Ok. Claro. Es que la idea sería siempre aquí usar un poquito la mnemotecnia, en mi opinión, ¿ah? Porque amortizar, ¿qué es amortizar? A ver, amortizar. Yo tengo, supongamos que pido un préstamo, pero voy a suponer primero que no voy a meter el tema de los intereses porque yo sé que si voy al banco me van a cobrar porque el banco ese es su negocio. Cada negocio tiene su fin. Pero si yo pido una cantidad de plata y yo voy aportando con una cierta frecuencia, puede ser mensual, anual, que sé yo si es más plata, ¿en qué tiempo yo logro devolver todo lo que recibí? Esa es la amortización, es el concepto que queremos que vea ahí. O sea, va a tener un gasto, ¿verdad? Sí, porque va a Claro. tener que invertir acá, perfecto. Pero pero esto, si yo gasto, tengo que tener un beneficio. Ok, ese beneficio, ¿en cuánto tiempo me logra pagar el gasto? Ya, Que perfecto. logren ver Entonces, eso un poco los alumnos. Incluso después seguramente la pregunta que le vamos a hacer, ¿y cómo podría usted hacer que ese plazo sea más breve? Ujú. Pero para allá mm, va la pregunta, en el fondo. ¿Veis? Esa es la pregunta a donde habla de la amortización. La amortización, en el fondo, es cómo yo con un beneficio logro pagar un gasto o un costo, algo que yo eh, tengo que hacer. Seguramente ya. todas las casas de todos nosotros y seguramente los alumnos también tienen claro que en su casa se pagará una cierta cantidad de plata por calefacción, ¿verdad? En verano. Ujú. Y a lo mejor por refrigeración en invierno. Perdón, en verano por refrigeración y calefacción en verano, en invierno. Bueno, a lo mejor hay algo concreto, por ejemplo, a lo mejor no, es que nosotros no vamos a calefaccionar solamente con parafina, por ejemplo, perfecto, pero se gasta cierta cantidad de litros, ¿no es cierto? Y eso tiene un precio cada uno. Arriba le dimos un valor, sí, referencial para que ustedes vean, si sacamos los kilowatts, entonces como el kilowatt, considere que vale esto el kilowatt, vale 0,10 pesos por el kilowatt hora, perfecto. Entonces, ¿cuánto me va a salir a mí cuando yo, toda esa pérdida de calor, cuánto me cuesta? ¿Cuánto me cuesta? Perfecto. Claro. Y ahora entonces busco un beneficio de cómo yo hago para poder reducir eso y ese beneficio seguramente, supongamos que voy a tener que aumentar a lo mejor el área o aumentar o cambiar la naturaleza, entonces yo tengo que invertir en algo y eso me cuesta una cierta plata y en cuánto tiempo yo logro pagar ese gasto. Bien, Ese ¿cómo lo gasto. neutralizo? ¿Cómo lo pago? Y Muy que bien. tengan concepto que en realidad eso debiera tenerlo cada uno de nosotros. Todo beneficio tiene un costo, tiene un gasto. Si yo quiero cambiar las cosas, tengo que cambiar, porque si no, todo sigue igual. Si yo digo que en mi casa quiero que por el techo entre menos energía radiante, entonces voy a tener que pintar el techo, tengo que invertir. Ya, Claro. pero ¿qué voy a lograr con eso? A lo mejor
yo voy a dejar de usar un ventilador, voy a pensar muy simple, ¿no? Un ventilador con el cual yo tengo que echarme aire porque es mucha la temperatura, estoy sobre 30 grados Celsius seguramente. Ya, pero eso tiene un consumo, ¿no es cierto?, eléctrico. ¿Me fijas? Entonces, gasté tanta plata en pintura, aquí en este caso sería pensar yo en 150 metros cuadrados, porque es lo que me dieron como referencia. Bien, Exacto. tanta, oye, y aquí fíjese cómo se me va complicando la cosa, porque ¿cuánta pintura tengo que usar ahí? Ah, es que voy a ir a ver la pintura tanto, rinde tanto por metro cuadrado, entonces, qué sé yo, voy a usar 10 litros de pintura. Perfecto. ¿Y eso cuánto vale eso el litro? Es un balde grandote, o 20 litros para que sea más fácil, es uno de estos que son de 5 galones. Perfecto. ¿Y eso cuánto vale? Una cantidad de plata que no sé cuánto es. Ya, Claro. pero si yo no bajo eso, ¿cuánto voy a tener que gastar con el ventilador? Tantos kilowatt hora. Perfecto. Y tantas horas de verano. Incluso a veces en la noche ni siquiera se puede dormir porque es tanta la temperatura. Si yo no hago algo, se fija, Exacto. me saca de la normalidad eso. En el fondo, te das cuenta que asociar que esto no se hace para calcular, no es sino que hay un beneficio detrás, porque el ser humano, nosotros necesitamos ciertas condiciones de temperatura, presión y todo lo más, pero aquí lo estamos viendo solamente por la temperatura. Claro, Es una solo por variable temperatura. relevante. Sí. Y cada cosa que hago, beneficio. Y tiene un costo, tiene un costo y tiene un beneficio. Eso, que traten de asociar eso los alumnos. Mm, perfecto. Eso, Entonces, profe. beneficio. Ya, y algo que se me escapó bien cortito, profe, vuelvo a este punto, al punto 2. Cuando hablan de tiempo, este tiempo entiendo que es en horas, ¿ya? Pero se considera las horas de un año, las horas de un par de meses, o la hora de un día. A ver si usted sube un poquito arriba, a ver, arriba, ahí. ¿Mm? Eh, Mire, cuando no se da fijo, porque quisimos haberles dado datos para que ustedes tuvieran la forma de determinar la cantidad de tiempo, podría pensar a lo mejor una temporada completa, porque en la temporada completa pasamos por las 4 estaciones. Entonces, en las 4 estaciones yo tengo ya un plazo. Entonces, si me dice eso, entonces va a hacer cálculo un año. Puede ser, ¿no es cierto? Va a hacer cálculo un año. O bien también podría ser, porque ahí lo dejamos un poco a disposición de cada uno. Alguien puede decir, ¿sabe qué? Yo voy a determinar, pero solamente en la parte invernal, invierno nomás. O sea, yo voy a ir solamente a calefacción. Perfecto, y ahí Mm, será un tiempo X. Fíjese que ya, también siendo así es relativo, porque uno podría decir, invierno, claro, lo tengo clarito, la estación está del 21 de marzo, del 21 de junio al 21 de septiembre. Sí, pero el periodo de calefacción es un poquito más alto que eso, ¿cierto? exacto. Entonces uno Perfecto. podría decir, otro supuesto, yo voy a suponer que en Curicó las temperaturas, normalmente, porque ahora he ido cambiando la cosa, pero normalmente voy a suponer que la temperatura cambia desde abril, y voy a suponer desde el 1 de abril, y voy a pensar que termina el 30 de septiembre. Perfecto, es un escenario. 9 menos, Mm, 9 menos 3, eso le da 6 meses. Perfecto. Para mí, esos 6 meses es un requerimiento de energía particular, que va a ir subiendo seguramente porque en algunos de esos periodos voy a temperaturas muy bajas. Incluso ahí exacto. a lo mejor apoyado, oye, una gráfica de temperatura, por ejemplo, promedia diaria en Curicó. Ustedes son de Curicó, ¿verdad o no? No, estamos en Santiago. Ustedes son de Santiago. Bueno, también lo mismo. Hoy Algo así, Santiago pues. está más complicado porque tiene restricciones de combustible. Bueno, nosotros también, ¿ah? Porque aquí en Curicó tenemos restricciones, nosotros tenemos un plan de descontaminación también. Entonces nosotros no podemos usar aquí cualquier leña y cualquier cosa de ese tipo. O sea, se puede usar pellet, por ejemplo. Entonces, Claro. pero aquí en Curicó, en abril cambia violentamente la temperatura y mayo básicamente normalmente pasamos a los negativos, al tiro. Mayo, junio, julio. Julio es más lluvioso, sí, es histórico. Entonces, pero igual, un grafiquito. Los meses Ya, del año, temperaturas promedio. Bien. perfecto. Y incluso ahí decir, mira, ¿sabe qué? Nosotros hemos estudiado esto y nos vamos a quedar con el periodo, qué sé yo, por decirle algo, del 1 de mayo y vamos a quedar solamente hasta el 30 de septiembre. Para nosotros ese es el periodo porque acá vimos que las temperaturas medias son más bajas e incluso podemos abrir alguna de estas cajas para buscar cuáles son los periodos más bajos. Aquí en esta zona los más bajos son en agosto. Ahora, estamos entre En 3 y 5 grados bajo cero. Entonces, en días típicos, a promedio, y con baja pluviometría. Entonces, por eso ustedes lo pueden agregar algunos antecedentes como eso,
y forman Ya, parte del experimento, ¿se fijan? ya. Ya, me queda más claro porque nosotros estábamos siendo como muy concretos, o sea, esto se hace así, tanto, tanto, pero ahora por lo que entiendo, igual uno puede poner ciertos escenarios para hacer este informe, como lo que me estaba explicando ¿Sabe recién. lo que pasa, profesor? Que justamente lo que queremos darles por supuesto, guiarle el escenario, ¿cuál es el escenario? Pero que el escenario no sea rígido, porque si no, ustedes Claro, responden una sola cosa y tienen una sola respuesta, que es justamente lo que necesitamos. O sea, este ejercicio, si lo ve un colegio con sus profesores, qué sé yo, tienen un punto de vista, pero lo que es importante es que sea sólido y consistente el análisis respecto de mi perspectiva. Yo consideré este escenario. Y claro, perfectamente válido que otro me diga, ¿sabes que yo lo miré en el otro lado y yo voy a ir a los meses más cálidos del año, por ejemplo, y voy a ver cuánto es la energía que yo gasto para refrigerar? ¿Se fija? ¿Ven? E sí, incluso más, ¿sabe qué? Yo voy a llevar una casa típica que a lo mejor no tiene la superficie que se dio ahí, sino que nosotros miramos la de los alumnos acá, sacamos un promedio. A lo mejor, si todos viven en la población, a lo mejor las casas son todas iguales, tienen las mismas dimensiones. Pero si son distintas, podemos tomar una de ellas o tomar una promedio. ¿Se fija? Pero que sea flexible. ya, No, porque como le digo, si fuera un ejercicio así que tiene una sola solución, no tiene mucho sentido investigarlo. exacto, no tiene mucha proyección No, tampoco. no tiene, porque usted le dieron una cosa y usted responde una cosa. Entonces no tiene sentido y la idea es justamente sembrar ese bichito de la inquietud, de que las cosas se pueden modificar, que las cosas no son rígidas. Ujú. Eso. Claro, ya, buenísima. Sí, me queda mucho más claro, profesor. Ya, le agradezco por su tiempo. Perfecto, pues bueno, de eso se trata justamente, por eso mismo es que yo les di el link y cuando necesiten intercambio con que los que tenemos la tarea aquí de guiar, ustedes levanten el dedo nomás. Y como le digo, si quieren integrar a los alumnos, perfecto, hagamos. Esto sería como una especie de interacción que hasta puede servir como complemento a las clases que hacen ustedes normales. Y esa es la idea nuestra, Claro, justamente de nuestro DTC, pues, de crear, de alguna manera, sembrar la inquietud y el interés por la ciencia. Y no ir a ese alumno que es muy destacado, pero que normalmente repite lo que uno le dice, que claro, tiene su valor, por supuesto, pero no es eso el sentido de la ciencia, porque en la ciencia las cosas no son rígidas. Los investigadores, claro, ellos tienen ciertos resultados, pero la idea es que, ¿por qué no sembramos eso en el ámbito educativo, en el ámbito formativo? Porque si es así, seguramente vamos a sacar talentos que van a tener una destacada participación y probablemente van a interesarse en esto y van a poder seguir adelante. Ujú. claro. Y está lo que dice usted, lo importante es sembrar esta curiosidad. Así es. Eso es, profesor. Muchísimas gracias, profe. Esto está grabado, ¿cierto o no? Sí. Entonces ahora yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo voy a editar este video y lo voy a... Tengo dos alternativas, enviárselo directamente, pero también lo podría subir a la página en donde tenemos ahí el link de contacto, ¿ya? Pero por Ya, ahora, después me voy a apoyar ahí con nuestro servicio allá informático para que lo suban ahí, porque le puede servir a otros grupos también que estén trabajando en lo mismo. Pero por puede ahora, ser. profesor, lo voy a editar y se lo voy a compartir aquí por el WhatsApp, ¿ya? Ya, buenísima. Muchas gracias, profesor. Un gustazo. Que esté muy bien. Ya, Saludos a todos los alumnos ahí que están en la parte chao, científica. Que esté muy bien. Chao, Dios, hasta chao, luego. chao. Chao.